Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Vamos a continuar con nuestro programa Más de Uno Madrid Norte y vamos a hablar ahora de el séptimo arte y también de libros. En otras ocasiones, nuestro compañero Luis Alberto Jiménez, director de esta sección Cultura de Cine, nos habla pues de películas, de largometrajes, también obviamente invita a directores de cine, actores, guionistas, pero en esta ocasión ha invitado a un escritor para que nos hable de su nuevo libro, El Western, Leyenda y Realidad. Es la última obra del periodista y escritor cinematográfico Víctor Arribas. Primero vamos a saludar a Luis Alberto Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas, Luis Alberto. Hola, François. Buenas tardes. Bienvenido. Y por supuesto también vamos a saludar a Víctor Arribas. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bien. Pues encantado de poder hablar contigo y sobre todo de descubrir un poquito más el Western, Leyenda y Realidad, que es tu nueva obra. Hay que decir que no es la primera obra, el libro de séptimo arte de películas que tienes en tu haber. Sí, efectivamente, es en concreto en solitario, escrito solo por mí, como un solo autor, es el cuarto libro que hago. Dediqué 2 volúmenes al cine negro, luego hice un libro de una especie de varieté, podríamos decir, de los grandes errores de conceptos geográficos, culturales del cine a lo largo de su historia, y que ahora también, me repito con el... ¿Perdona? Que también le presentaste aquí con nosotros, el libro Sí, Buf. es verdad que lo hablamos Sí, en su día. sí. Y ahora me he lanzado con el western. Pues fenomenal, pero antes de continuar quisiéramos darte las gracias efusivamente porque sabemos que estás de vacaciones y has hecho un hueco en tus vacaciones para poder atendernos y eso te lo agradecemos de corazón. Y así que Nada, si te parece... Encantadísimo de poder estar con vosotros. Pues para empezar, ¿nos puedes decir qué vamos a leer en el western Leyenda y Realidad? Bueno, pues yo el libro, como hice los anteriores, lo he elaborado tal y como a mí me gustaría, con las cosas que a mí me gusta leer en los libros de cine, ¿no? Mucha información, mucha documentación, mucha investigación de lo que ocurrió en los procesos de rodaje, en cómo se gestó la idea para llevar a cabo cada una de las películas que analizo, que son 55 películas de la época clásica del western americano, y un poco pues esos avatares del cine también como leyenda, no solo las leyendas que el cine del oeste ha plasmado en la pantalla, sino también la leyenda de cómo se hicieron aquellas grandes películas. Y en esto, especialmente las de John Ford y las de Howard Hawks, son auténticos historiones, ¿no? De cómo la disputa entre los actores, de cómo la productora intentó llevarse el proyecto hacia su lado, el director hacia otro. En fin, todo eso me encanta en los libros y eso es lo que yo pongo en los míos. Hay que decir que la portada, solo con la portada ya apetece leer el libro. Ya apetece leer el libro porque está la famosa Centauros del Desierto con John Wayne. ¿La portada la elegiste tú o bueno, la portada, la editorial? La editorial tiene un magnífico diseñador, ellos me cuidan mucho la parte visual de sus obras, Notorious, y en este caso estábamos todos de acuerdo en que la portada tenía que llevar una serie de elementos como eran John Wayne, como actor mítico del cine del oeste, eran los caballos, lógicamente, y el desierto, o las zonas desérticas de Estados Unidos, en este caso de Arizona, y luego queríamos también que incorporar alguna película de John Ford también como personaje magistral o el gran maestro de las películas del oeste. Entonces, con esos elementos se barajaron y lo que salió es un motivo de Centauros del Desierto, que creo que es la película más representativa, o por lo menos la que más prestigio tiene ahora ya al cabo de los años, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué has elegido el cine clásico del oeste? ¿No hay películas posteriores, como si dijéramos a los años 70, 80? ¿Hay posibilidad de que tengamos una segunda parte con eso? Hombre, posibilidad y desde luego. Lo que pasa es que yo creo que si la hubiera, metería las que se han quedado fuera del periodo clásico, o sea que me costaría avanzar. A ver, tú me preguntas por qué es esto. Yo creo que tratar de abarcar demasiado en la cultura es quedarte en lo superficial, ¿no? Y a mí me interesaba más centrarnos, a los editores también, centrarnos más en un periodo de la época del género del oeste, que por supuesto tenía que ser el western americano clásico,
para poder ahí en desplegar toda una investigación y toda una, en fin, un análisis de lo que supusieron aquellas películas y de la importancia que han tenido. Si hubiéramos seguido hacia adelante en el tiempo, porque el libro acaba en la película Grupo Salvaje del año 1969, si hubiéramos seguido hacia adelante, habríamos podido meter grandes obras del oeste, ya de la época postclásica o del neo-western, como se le llama ahora. Por ejemplo, las películas de Clint Eastwood o películas de Tommy Lee Jones, películas de Ed Harris también. Creo que habría permitido abarcar mucho más, pero no nos habríamos podido concentrar de la manera que lo hemos hecho en los 55 títulos que entendemos contienen la esencia del clasicismo del western, ¿no? Y luego hemos dejado fuera otras corrientes artísticas del western, como es el western europeo o el western italiano o español. Ahí sencillamente ha sido ya una decisión de autor, lo puedo decir, porque no comparto para nada esa estética ni la calidad de esas películas. Sé que tienen mucha fama y que tienen muchos seguidores y me parece muy bien, pero lamento no compartir el entusiasmo por el spaghetti western. No, bueno, ya nos has dicho de la película Centauros del Desierto, que porque has comentado, pues puede ser una de tus favoritas, pero ¿cuál otras 2 o 3 películas de las que hablas en el libro son también favoritas tuyas? Sobre todo alguna de Howard Hawks habría que poner no la que considero la mejor, porque creo que Río Rojo estaría por encima de las otras 3 o 4 que hizo del oeste, Howard Hawks, pero me quedo con El Dorado por preferencia personal, porque siempre ha sido una película que me ha subyugado mucho más que Río Bravo y que Río Rojo, aunque creo que su calidad pueda ser algo inferior. Pero como preferencia particular, por los personajes, por el uso del sentido del humor, por el paso del tiempo que no están en las otras, y creo que ahí Howard Hawks se volcó, ¿no? Y luego pues pondríamos una de, por ejemplo, Fritz Lang, pondríamos Encubridora como tercera película esencial del western, ¿no? Y la Diligencia, que es a mí una de mis favoritas, ¿no las meterías en ese trío? Si me has dado 3 solo, si me das ya. 5 ya metemos Sí. La Diligencia. Ya. Bueno, La Diligencia para mí tiene una importancia suprema porque es el western que rompe con las ataduras que tenía el género hasta entonces, Sí. rompe con unos clichés que lo habían arruinado en la década de los años 30, porque el western tuvo una década muy buena en los 20 en el cine mudo, pero luego en los 30 quedó un poco en series B, en películas de acompañamiento, ¿no? Incluso las estrellas del western de entonces eran estrellas secundarias, como lo era John Wayne, ¿no? Era una estrella incipiente, pero aún no había despuntado. Y John Ford en el año 39 decide coger el género y darle una vuelta total. Y ahí es donde yo creo que inventa el western clásico, y a partir de entonces lo que nace es otra cosa muy distinta, ¿no? Ya vemos tu pasión por el cine en general, por el western en esta ocasión, y eres un experto perdón, en el cine también negro. Ya hemos dicho que tienes varios libros, ya hay uno de los 3 que ya va por la 4ª edición, creo, 3ª o 4ª edición, o sea que va muy bien. Pero como cinéfilo, como espectador, ¿cuál es el género que más te gusta ver? Siempre había preferido el western como género mío de cabecera, ¿no? Sí. Dices, ¿con qué película te vas a dormir? Pues con un western, la que tengo en la mesilla de la cama. Sí. Pero cuando elaboré los 2 libros del cine negro, pues ese género se me metió muy dentro, ¿no? Y creo que el estar investigando sobre las fuentes literarias, sobre los personajes, sobre los grandes actores de aquella época, pues me hizo entender mucho mejor el film noir, y hasta el punto de ponerlo casi a la misma altura que el western en mis preferencias personales, ¿eh? Pero ahora que me he volcado durante 5 años en el western, vuelvo otra vez a colocar el western por encima. Aquí tenía otra pregunta que creo que ya no la has contestado, que ¿cuál es el director favorito en el western, que es tu libro que estamos hablando hoy, el western, leyenda y la realidad? Has dicho, o he entendido, Howard Hughes, ¿no? Sí, estaría entre Hawks y John Ford. Yo creo que John Ford es superior, aunque solo sea por el volumen de producción que hizo entre los años 40, 50, 60 de películas del oeste, que tampoco son todas las películas que él hizo, porque es curioso el caso de John Ford. Es un director recordado como director de westerns, incluso él lo decía así, pero tiene muchas más películas de otros géneros que westerns. Pero en esos 20, 30 años hizo 15, 16, 18 películas del oeste que creo que le pondrían por encima de Hawks, pero ya digo, solo en un aspecto
cuantitativo, ¿no? Porque la calidad de los dos es brutal y creo que cualquiera de los dos sería el director favorito de cualquier aficionado al género del oeste. Pues, fenomenal. Escuchando a Víctor Arribas, la verdad es que nos da ganas de, en cuanto salgamos del programa, ir a una librería Sí. y comprar este libro, ¿no? Para descubrir esas anécdotas, curiosidades. Me gustaría invitarle a que nos contara un par de ellas, ¿no? Que podemos encontrar en este libro. Anécdotas sobre las películas de las que comento. Sí. Bueno, hay millones, ¿no? Hay millones. Por ejemplo, en La diligencia que hablábamos ahora, en la famosa escena, recuerdo ahora, la famosa escena en la que John Wayne se lanza a los caballos que van corriendo, escapando de los indios. Por supuesto, no es John Wayne, sino que era el jefe de los especialistas de la película, un actor especialista llamado Jackie McCann, que al pasar los caballos por encima de él, estaba todo estudiado, pero al pasar los caballos por encima de él se quedó inmóvil en el suelo hasta que ya se levantó y el director John Ford creyó que había muerto en el intento, ¿no? Y no quiso jamás volver a rodar una escena como esa, ¿no? O, por ejemplo, una idea anecdótica o, digamos, curiosa del género del oeste es la película Johnny Guitar, que es una película en la que los vaqueros y los pistoleros son mujeres, son dos mujeres que se odian a muerte, y en donde los hombres en esta película están recluidos en la cocina. Siempre se ve a los hombres en la cocina. Invirtió los papeles del cine clásico. La mujer tenía un papel secundario, un papel de ama de casa. Bueno, pues aquí Johnny Guitar cambió los roles completamente. Les puso la cartuchera y el revólver al cinto a las mujeres, a Joan Crawford y a Mercedes McCambridge, y a partir de ahí creó un western inverso en cuanto a géneros, ¿no? Eso me parece que es muy bonito, muy bonito, si se puede considerar anecdótico, o yo diría incluso fundacional de otras corrientes que ha habido luego en el western, que incluso llegan hasta nuestros días, porque el papel de la mujer ya como un rol, digamos, de protagonista absolutamente en lo que ocurre en el oeste, empezó seguramente con Johnny Guitar, ¿no? Por supuesto. Y antes de finalizar, queremos preguntarte si ya, porque casi seguro que ya tienes en marcha o en mente tu próximo libro, sobre todo de cine. ¿Nos puedes adelantar algo? Pues hombre, tengo muchas propuestas para hacer la segunda parte de este que acabamos de terminar, para hacer la tercera parte del cine negro, también la editorial quiere hacerla, pero dedicada a las películas del film noir de serie B, en Estados Unidos, que se hicieron en los 40 y en los 50, pero yo todavía no me he planteado nada, porque prácticamente acabo de terminar y estoy un poco tomándomelo de descompresión este periodo. ¿Y cómo va la venta? ¿Qué te ha dicho de la editorial? ¿Notorious? ¿Van bien? Bueno, lo que tenemos es el termómetro de la Feria del Libro. En la Feria del Libro, que yo estuve 2 o 3 días, la verdad que la gente se interesaba mucho. Y fíjate, mucha gente se interesó por los 3, o por lo menos por el del western y el del cine negro. Muchos se lo llevaron en un pack, ¿no? Porque el cine negro 1 se acaba de reeditar, efectivamente, por el éxito que tuvieron las otras 2 ediciones, que se agotaron. Y creo que si el termómetro de la feria es bueno, pues las ventas deben ir bien. Ojalá se agote este también y tengamos que reeditar el western y sacarlo otra vez a la venta. Será fácil. Bueno, pues muchas gracias, Víctor Arribas, autor del libro El Western, leyenda y realidad, que nos abre pues una ventana a este género cinematográfico. Ha sido un placer hablar estos minutos aquí en Onda Cero Madrid Norte. No, sabéis muy bien que el placer es mío porque estoy en mi casa, François, estoy en la casa donde viví y conviví con todos vosotros durante la friolera de 16 años, así que volver a hablar en Onda Cero siempre es un placer y un lujo para mí. Desde luego que aquí se te recuerda muy bien. Y por supuesto también a Luis Alberto Jiménez. Muchas gracias por traernos a este invitado para hablar hoy. Muchas gracias a vosotros y un saludo para los dos. Hasta luego. Gracias, un saludo, un abrazo.